tienes acceso a la lista también por subastador. A lo mejor un subastador subasta 10 artículos, otro subasta 1, otro subasta 300. Entonces, tú puedes tener la lista también por subastador y resulta que otras personas que estaban subastando y los compradores, algunos compradores se dieron cuenta de que dentro de la lista que Satanás había dado para subastar su herramienta, había una cosa, había un artículo, había una herramienta que decía no a la venta. ¿Okay? Y entonces resulta que la misma gente de los compradores y la gente que estaba subastando, porque dice que bueno, que nosotros estamos jugando con condiciones distintas, ¿no? No es justo que si tú vas a subastar algo, pues me lo pongas que esto no está a la venta. O sea, si lo traes para la subasta es para subastar, ¿no? Y resulta que le empiezan a pedir explicaciones que por qué está haciendo esto, ¿no? Por supuesto, cuando le piden explicaciones, dice Satanás, no puedo prescindir de todas mis herramientas. Puedo prescindir de todas mis herramientas menos de esta. Puedo soltarlas todas, puedo venderlas todas, pero simplemente no puedo deshacerme de esta en particular. De ella no me puedo deshacer. Porque es uno de mis implementos o el implemento o la herramienta más útil que tengo. La herramienta se llama desánimo. Con ella puedo abrirme paso hasta los corazones de la gente, por lo que sin ella sería para mí inaccesible los corazones de las personas. Y dado que se le habían pedido explicaciones que dieran detalladamente por qué no lo tenía en la venta, el diablo continúa hablando, continúa respondiendo acerca de la decisión y dice, cuando logro introducir si hay algo que es constante, salud, si hay algo que es constante, como las constantes universales, ¿ok? Sí, no, porque ya salud por la costumbre de cuando alguien estornuda, ¿no? También está aquí. También está aquí. También está aquí. Aleluya. Si hay algo que es constante, como las constantes universales, como sabéis, en algunas ocasiones hemos dicho que hay 20 constantes universales, leyes universales, que se aplican en cualquier parte del universo, es igual. ¿Okay? Tendría que ser una situación en donde las físicas que se conocen universales no se apliquen, pero no es así. ¿Okay? Por ejemplo, la ley de la gravedad, una ley, ¿okay? La rotación, la traslación, o sea, son leyes que se aplican universalmente. Entonces, así como esa constante, hay una constante que dice que todos vamos a estar sujetos al desánimo. Todos, en algún momento de nuestra vida, o en varios momentos de nuestra vida, vamos a estar sujetos al desánimo. A menos de que sea de piedra o de hierro y que nada de lo que esté a tu alrededor te mueva. ¿Ok? Hay algunas personas que son así. Pero entonces no es que tampoco se desaniman, sino que tampoco muestran gozo ni alegría ni nada. Una vez tuve un compañero trabajando, cuando trabajaba dentro del operador, que este compañero y nosotros fuimos escogidos dentro del grupo para dar, porque como hablábamos el inglés, para dar asistencia a nivel internacional. ¿Okay? Y entonces le decía al tío, bueno, vamos a ganar un poco más. Y dice, a mí no me interesa ganar más. Y le decía, pero bueno, y todo lo que le decía que fuese de motivo de vamos a alegrarnos, ¿no? No había nada. Y es que es que nada, parecía una piedra sentada en una silla. Un pedazo de hierro. Parecía que no mostraba ningún tipo de emoción, ni por un lado ni por otro lado. Hay personas que son así, ¿ok? Pero al menos que no sea, así, pues va a haber momentos en donde vas a estar sujeto a desánimo. La verdad es que nunca faltará el desaliento ni el desánimo para estorbar, complicar e incluso, por parte de Satanás estoy hablando, de tener la obra de Dios en tu vida. No va a faltar. Por lo que debemos estar agradecidos al Señor de que mientras el diablo está activo, la aplicación del ahorro es la app de día. Mientras el diablo está activo junto a sus aliados para constantemente buscar desanimarnos, debemos dar gracias, no le vamos a dar gracias a Dios por esto, le damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo, porque su Santo Espíritu está siempre obrando en animarnos. Mientras el diablo está buscando que nos quedemos abajo, abatidos y destruidos, vamos a recordar lo que decía Pablo,
el Espíritu Santo de Dios está trabajando para levantarte, para levantarnos. Mientras el diablo apunta a que renunciemos a la gracia, el Santo Espíritu de Dios está trabajando para alentarnos y mantenernos en la buena batalla. Amados, la Biblia está llena de hombres de Dios. En ocasiones se desanimaron. En la Biblia vas a encontrar ejemplos de situaciones y ocasiones en donde hombres y mujeres se desanimaron. Y ellos son ejemplos para nosotros hoy. Por lo que tú y yo nos vamos a desanimar de vez en cuando. Y más en este año 2020. Este año 2020 que ha sido, como decía hace rato Gladia, ha habido como una especie de catalizador. Yo lo creo también. Yo lo creo. Creo que hemos sido tocados lo más profundo de nuestra creencia y la fe, quedando en verdadera evidencia lo que realmente está sucediendo con muchas personas en la iglesia. ¿Okay? El COVID-19 ha permitido de que situaciones que verdaderamente están en los corazones salgan. ¿Explico? Gente que, por ejemplo, hemos sabido, esto ya compartía con una persona, gente que hemos sabido de iglesia, a quienes conocemos, de hecho, compartía esto ya con mi cuñada, y gente de años y años, líderes de la iglesia, ahí en el pastor Efraín Silva, el pastor que, como sabéis, nos dio apoyo, nos ofreció todo su apoyo cuando estábamos naciendo aquí en San Lucas de Barrameda como iglesia. Gente liderazgo dentro de las iglesias que, prefieren quedarse en sus casas viendo el servicio a través del internet, porque dice que tienen temores a ser contaminados o contagiados con el COVID-19, pero resulta que van al supermercado y hacen compras y hacen las colas y van a las escuelas y van a los restaurantes y van a la fuente de soda y van a las cafeterías y van a los parques y van a todas partes. Pero cuando se trata de la iglesia dicen que no, porque tienen temor de que hay mucha gente. Entonces, surgen a veces las cosas que el Señor permite, surgen y hacen que desidia, engaño, mentira, falsedades, surgen y nos damos cuenta verdaderamente cómo están los corazones y cómo están los corazones de nuestra iglesia. Pero no debemos quedarnos en el desánimo ni en el conformismo. Cuidado que comienzo la prédica hoy con una introducción acerca del desánimo y con la historia de Satanás, con el cuento de Satanás. Pero la verdad es que no nos debemos quedar en el desánimo ni en el conformismo, ni desaliento por el engaño del pecado. Porque hoy todavía continuamos escuchando su voz. Si no estás escuchando la voz de Dios, si no estás escuchando la voz de Jesús, si no estás escuchando la voz del Santo Espíritu de Dios, tenemos que pasar al cuartito después que termine. Para que entonces escuche la mía. Porque hoy todavía escuchamos la voz de Él. Es más bien nuestra labor mantenernos en una relación fraternal y en un constante aliento de los unos por los otros, para que de esa forma nos ayudemos los unos a nosotros a permanecer fieles, a mantenernos fieles. Acompañarme al libro de Hebreos 3, de 7 al 15. Que comentaba a Gladys cuando veníamos que ayer noche, haciendo un repaso de la palabra. Hebreos 3, 7 al 15. Le comentaba para aquellos que llevan cuenta de las prédicas, que cuando comenzamos, a principio de año, comenzamos una serie acerca de Hebreos, y la verdad es que Hebreos es un libro, me encanta el libro de Hebreos, el Hebreo es un libro, de lo que no hay. Y recuerdo que la última prédica que hice acerca de la serie de Hebreos fue este pasaje. Pues ayer salieron los chicos y salieron Gladys a caminar por ahí cerca de la casa, y me quedé solo y dije, aproveché para cuando practico, cuando ensayo, cuando leo la palabra nuevamente, y entonces empiezo a subrayar, pero no subrayo cuando la hago. Eso es un proceso después, normalmente los sábados en la tarde. Subrayo, resalto, pongo en marco, pongo en cuadro, pongo aquí, pongo colores, pongo acá, en mayúsculas, en minúsculas. Ayer estaba explayado en la casa, a todo gusto, porque como estaba solo, y entonces estaba a todo voz, a todo gañón. Sí, la verdad es que por un tiempo me sentí libre. Así que estuve viendo y me acordé, digo, aquí hay algo extraño, aquí pasa algo. Y voy a las prédicas. La última prédica que hice de la carta de los Hebreos, el 1 de marzo de este año 2020, fue este pasaje. Y estaba titulada La segunda advertencia.
y la leí para recordarla, no tiene nada que ver con ello. O sea, el mismo pasaje, los predicadores, y así me imagino que pasarán con pastores que tienen tropocientos años, ¿cómo se llama? Predicando, que repetirán y repetirán y repetirán pasajes y será un mensaje distinto. Así que Hebreos 3, 7, 15 dice así, leo nueva versión internacional. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy, vamos a quedarnos con la palabra hoy, vamos a quedarnos con toda la palabra, pero vamos a hacer un poquito de énfasis en el hoy, nos dice así. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí su antepasado, y esto es como una pequeña historia que hay en los versículos del 9 al 11, es como un inciso que hace para recordar la historia. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras de 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrará en mi reposo. Continúa el escritor de Hebreos diciendo, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Esa es la advertencia. Más bien, mientras dure ese hoy, el hoy al cual hace referencia en el versículo 7, si ustedes oyen hoy su voz, dice, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal de que retengamos firme, hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen, ¿cuándo? Hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Gracias, Padre. Estamos agradecidos. Amada iglesia y amigos que nos verán después, porque esta vez va a ser retransmitido, no va a ser en directo. Y amigos que nos verán. ¿Sí está haciendo en directo? Y amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, perdonad, es que hemos tenido algunas situaciones con el streaming, con el ordenador, pues, y no sabíamos que estábamos saliendo en directo, así que te damos gracias porque de alguna forma, pues, se ha podido resolver esto. Así que os damos también la bienvenida, y como siempre pido, pues, te pido que te quedes hasta el final para que escuches todo el mensaje completo, va a ser bien interesante para todos. Así que, amados, muchas veces fallamos. Y fíjate bien lo que te voy a decir, muchas veces fallamos en animarnos los unos a los otros, ya que muchas veces ni siquiera lo intentamos. No me refiero a esas palabras que muchos de nosotros a veces decimos, o José es uno que lo dice mucho, ¡epa, campeón! ¿Cómo está, campeón? No esas son las palabras, no me refiero a esas palabras, eso también, eso son ¿cómo se llama? No son apodos, sino son palabras simplemente que en un momento dado te entusiasman. Pero yo me estoy refiriendo a no solamente, ¡epa, campeón! ¿Cómo estás, líder? ¿Cómo estás, varón? No. Me refiero verdaderamente a ánimo. Fallamos en animarnos los unos a los otros, ya que muchas veces ni siquiera lo intentamos. ¿Pero por qué? Tal vez por temor a equivocarnos, a hacer ridículos o pasar momentos embarazosos. ¿Me explico? Porque a lo mejor tienes que dar una palabra de ánimo, en donde la palabra de ánimo tienes que dar una palmadita y tienes que decirle algo, o tienes que reconfortarlo con algo, o tienes que apoyarlo con algo, o afirmar algo, y resulta que después a lo mejor no se da. Entonces, para no caer en ridículo, en que yo no estoy diciendo que pasemos por profetas y que trates de adivinar el futuro, no, fuera de eso. Al Señor no le gusta la adivinación, es una abominación delante del Señor. ¿Me explico? Pero sí podemos apoyar a nuestros hermanos y podemos apoyar a la gente, pues, en el momento en el cual necesite de una palabra de ánimo. De hecho, hay una historia, es otro cuento, ¿ok? Pero una historia pudo haber sido realidad, no lo sé, pero hay una historia de un pastor que estaba casando a una pareja de jóvenes muy enamorados, una pareja de jovencitos en la iglesia, les estaba casando, les estaba dando la bendición sacerdotal y resulta que está la pareja, pero la novia estaba muy nerviosa. La novia estaba muy nerviosa, por lo que el pastor decide, para darle aliento, compartir el versículo de 1 de Juan 4:18, que dice, sino que el amor perfecto echa fuera todo temor, para que la novia se tranquilizara, ¿no? Y el pastor le pide al padrino que leyera el pasaje durante la ceremonia, en el momento que le correspondía, le iba a hacer una seña, le dice que leyera este pasaje, ¿no? Diciéndole que sentía, el pastor le dice al padrino, que sentía que era un versículo muy bueno para la novia y que iba a aprovechar después de que se leyera el versículo para hablar un poquito acerca de él, hablar del versículo. Pero el pastor no sabía de que el padrino no es un asistente regular ni irregular de la iglesia. ¿Ok? Un padrino que los jóvenes pues
La joven pareja habían tomado, pero no era iglesia, no era cristiano, o sea, no había sido convertido, ¿ok? Por lo que este hombre, este padrino, no sabía cuál era la diferencia entre la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan o el Evangelio de Juan. Cuando le toca el turno, el hecho de que cuando le toca el turno al padrino de compartir la lectura de la palabra, ¿ok? Aprovecha para decir la misma palabra del pastor. Dice, siento que este es un versículo, dice, el versículo que voy a leer, siento que es un versículo que es muy apropiado para la novia. Está muy bien para ella, para la pareja, ¿ok? Del cual el pastor me confesó inclusive que después iba a hablar un poco más, iba a profundizar más después que leyéramos, ¿no? Dice, y la situación es que en vez de leer 1 Juan 4:18, como sabéis, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, ¿ok? Leyó Juan 4:18 que dice, es cierto que has tenido 5 maridos y el que ahora tiene nuestro esposo, en esto has dicho la verdad, ¿ok? Entonces, amado, a veces dejamos de dar una palabra de ánimo para que estas cosas no nos sucedan. A veces dejamos de animarnos los unos a los otros para que estas cosas no sucedan. Entonces, ¿cómo evitar el desánimo? ¿Cómo evitar que los corazones se endurezcan? ¿Cómo nos mantenemos animados? De esto quiero hablar en 3 puntos esta mañana, o esta tarde, si esta mañana todavía o esta tarde, para que con respecto al pasaje que hemos leído de Hebreo, pues lo mantengamos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que, ¿me ponen el versículo 7, 8, por favor? Y el 12, no se puede, ¿verdad? 7, 8 y 12. No, pongo el 7 y 8. Como ya sabéis, el corazón humano es algo de lo que no hay. La palabra nos enseña de que el corazón es engañoso, pero al mismo tiempo nos dice que es ahí donde tenemos que tener las cosas, que de ahí es donde salen nuestros sentimientos, que ahí es donde tenemos que arraigar las verdades, que el corazón es donde habita Dios, el corazón es el lugar santísimo ahora donde el Señor ha decidido vivir. O sea, es de lo que no lo hay, porque está de un extremo a otro extremo, o sea, está de una situación a otra situación. No podemos confiar, se nos recomienda de que no tomemos decisiones basadas en sentimientos, ¿ok? Porque vamos a errar siempre con esas decisiones. En fin, el corazón humano es algo de lo que no hay. Incluso como cristianos, nuestra conducta, fíjate bien lo que te voy a decir, como cristianos nuestra conducta apunta a apartarnos del Dios vivo debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Aún como cristianos, nuestro corazón, nuestra conducta apunta es al apartarnos de Dios, no a unirnos más a Dios. Como rebaño de ovejas del Señor, tenemos la inmensa capacidad y habilidad de meternos en problemas y de tomar caminos de los cuales se supone no debemos ir. Todos tenemos esa inmensa habilidad y una capacidad que no la supera nadie. ¿Ok? De hecho decía el apóstol Pablo en Romanos 7, no lo ponga, déjame ir para tenerlo ahí como base, en 7:25, que con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Cuando hablamos y leemos esas cosas de Pablo decimos, guau, que queda para nosotros, ¿no? De esta forma, el primer paso para mantenerte animado es mantenerte enfocado. Debemos mantenernos enfocados. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión el día de la prueba. Entonces, tenemos que estar enfocados. ¿En qué? ¿Ok? En escuchar la palabra de Dios, en escuchar su voz, ¿ok? Hoy, ¿ok? Y no endurecer los corazones. Esto es una advertencia como lo predicamos ese 1 de marzo. Eso es una advertencia. No endurecer nuestros corazones. Porque debemos seguir escuchando la voz del Señor. La decía hace rato, qué gozo hay en nuestros corazones, qué alegría hay cuando verdaderamente sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando tú consigues el propósito, cuando tú consigues qué es lo que quiere Dios con tu vida, ¡wow! Tu vida cambia por completo para el resto de tu existencia. ¿Por qué? Porque sabes cómo moverte, sabes en qué moverte, sabes hacia dónde vas y sabes lo que el Señor desea de ti. Es importante saberlo, es muy importante saberlo. Es muy importante meternos con el Señor para que el Señor nos diga qué es lo que quiere. Entonces, primer paso para mantenernos animados, ¿ok? Y es mantenernos enfocados. Mantener el corazón enfocado. El corazón es de lo que no hay, pero tenemos que trabajar y esforzarnos para mantener el corazón enfocado, ya que los corazones son muy volubles. Tienden a divagar, ¿ok? Y son propensos a alejarse del Dios que amas, como decíamos.
Hay unos cuantos ejemplos en la Biblia, me gusta esto. ¿Os acordáis de Pablo y Bernabé en Listra? Resulta que Pablo y Bernabé llegan a Listra y empiezan a predicar la palabra de Dios y están predicando con tal elocuencia, y resulta que ellos vienen y el Señor sana a través de ellos a un hombre, un paralítico, o sea, hay una sanación, ¿ok? Y la gente de Listra comienzan a comparar a Pablo y a Bernabé con los dioses del Olimpo. Dicen, son dioses hechos hombres, son dioses con forma humana. O sea, tildan a Bernabé y a Pablo, ¿ok? Y a Saulo, a Pablo ya los tildan de dioses con forma de hombre. Y resulta que un poquito más adelante, o sea, no te estoy hablando de un poquito más adelante a los meses, no, sino ahí mismo, un poquito más adelante, resulta que casi los apedradas, casi los llevan a la muerte y los echan fuera de la ciudad. La misma gente que los estaban diciendo que eran dioses con forma humana, los empiezan a apedrear y los echan fuera de la ciudad. Estás viendo un corazón que va de un extremo a otro. ¿Y qué me dice del pueblo que salió de Egipto? Cuando Dios libera al pueblo de Egipto y sale todo ese rebaño, todo ese gentío, ¿tú sabes lo que pasa? A los 3 meses, la gente le dice al Señor en Éxodo 19:8, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Dicen ellos a Moisés, Señor, ellos no querían subir, ellos no querían escuchar la voz, porque tenían temor, tenían pánico de escuchar la voz de Dios cuando sonaban en esos relámpagos y en esos truenos ahí al pie del monte Sinaí, en el pie de la montaña. Entonces resulta que no querían, y querían que solamente fuese Moisés. ¿Y qué dicen ellos? Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Pero ¿tú sabes qué? No han pasado 40 días cuando estaban haciendo un becerro de oro para adorar una imagen al ver que Moisés tardaba en bajar del monte. Eso está en Éxodo 32. O sea, el corazón, a los 3 meses de haber salido, de estar viendo prodigios del Señor, de ver cómo se abre, de ver cómo los cuida, de ver todas estas cosas, ¿ok? Dice, nosotros vamos a hacer y vamos a cumplir todo lo que el Señor nos ha dicho. No han pasado 40 días cuando ya estaba, o sea, no han pasado 1 mes y medio cuando ya ellos están haciendo herejías, haciendo idolatría, otra vez a figuras, por supuesto, como estaban acostumbrados en Egipto a alabar y adorar figuras animales, pues lo que se le ocurre es el becerro de oro. Amados, para mantener el ánimo, debes mantener tu corazón mirando siempre adelante, con una perspectiva positiva. Y escuchen bien lo que voy a decir, porque voy a repetir la palabra positiva a lo mejor varias veces. No me voy a referir en ningún momento a esa actitud positiva de la autoayuda personal, ¿okay? Que nos quieren enseñar de ser positivo, porque tú tienes el poder, porque lo que tú piensas es lo que se va a hacer. Solamente piénsalo, medítalo y ya está. Pon las imágenes en el baño, en el espejo, en el refrigerador, en la nevera, en tu armario. Pon las fotos y se cumplirá. El universo va a configurar para que las cosas se te den. No me estoy refiriendo a un positivismo, ¿ok? De mantener esa actitud. No. ¿Por qué? Porque hay gente que está pasando por una aflicción en donde se le ha muerto a lo mejor un hijo, el padre o el cónyuge, y todavía dice, bien, buenísimo. En victoria, soy positivo. ¿Pero cómo estás en victoria? No se te acaba a morir un hijo. ¿Dónde está el dolor que debes ver? ¿Dónde está el tiempo de luto que debes vivir? ¿Dónde está el tiempo de dolor que debes pasar? ¿Ok? Nos autoengañamos ahí. Entonces, no me estoy refiriendo a ese positivismo. ¿Ok? Debemos mantener el ánimo, debemos mantener un ánimo en el corazón, mirando siempre adelante, con una perspectiva positiva, en obediencia a la voluntad del Padre. Ahora le pongo la coletilla. Sí, una actitud positiva, pero una actitud positiva en obediencia. ¿Me explico? Porque está el caso de aquellos hijos que le dijo al padre, hey, vea para allá. No, papá, no quiero ir. Después le dijo al otro, sí, yo voy. Y no fue. Y fue aquel primero a lo mejor regañadienta. Y fue el primero. Ok, fue obediente. Pero tú sabes qué, esa no es una actitud positiva, ok, de obediencia a la voluntad del Padre. Por eso me refiero a mantener una actitud positiva de obediencia a la voluntad del Padre, sometiéndonos al Espíritu Santo y reconocer que hay una naturaleza caída junto a un corazón que busca los placeres de los deleites de la carne. Por lo tanto, debemos mantener un corazón mirando siempre adelante, sabiendo que estas cosas suceden. O sea, que debo ser obediente, positivamente obediente a mi Padre, debo ser obediente a la guía del Espíritu Santo y debo estar al loro, siempre vigilante de que las tentaciones van a estar ahí. Y no solamente que van a estar ahí, sino que el corazón a veces busca. A veces no tienes la tentación,
Lo hablábamos el miércoles los varones. A veces no tienes ni siquiera que buscar, la tentación no te tiene que buscar, sino que tú buscas la tentación. A veces no tienes que esperar, no tienes que esperar a que las cosas suceden para que entonces tú digas que estoy cayendo. No. El corazón busca la forma de cómo ir y se plantea una serie de imágenes y se plantea una serie de escenarios para caer tú mismo en la tentación. En tentaciones que has caído en el pasado y las recuerdas para volver a caer. O sea que no todo es porque la tentación se te está planteando o se te está presentando, sino que buscamos, nuestro corazón busca. El segundo punto es, a las preguntas que decíamos, cómo mantenernos animándonos, cómo evitar el desánimo, es manteniéndonos en comunión con Cristo y animándonos los unos a los otros. Ponme los versículos 13 y 14, por favor. Este segundo paso es un llamado a entender y reconocer que Dios nos ha hecho comunitarios. No tiene nada que ver con la Comunidad Europea. No tiene nada que ver, no es eso a lo que me refiero. No, ¿ok? Dios nos diseñó, el Señor nos diseñó. Fíjate que Dios crea a Adán y enseguida dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hace a la mujer. ¿Ok? Yo sé que el Señor, teniendo buenos gustos, no malos ratos, sino buenos gustos verdaderamente, ¿ok? Le creó pues una Eva 10. ¿Ok? Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. ¿Ok? Estoy seguro de eso. Dios, o sea, si tú, aunque suceda al revés del resto de la naturaleza, en toda la naturaleza los machos son más hermosos que las hembras. Gracias a Dios que en los humanos nos hizo al revés. Hizo las hembras más hermosas que los varones. Pero tú ves un pavo real, no tiene nada que ver con la pava. Tú ves un pez luchador japonés, esto que tiene, no tiene nada que ver con las hembras. El beta. Tú ves el pez león, el chiquitico que tiene una rayita, no tiene nada que ver con las hembras. Es que ninguno, el pez león no tiene. No, el león. Ah, el león. Okay, pero es que, como estoy hablando de peces, también esos peces no tienen nada que ver. Hay especies que son muy parecidos, ¿okay? Los osos, los tigres, los gatos, ¿okay? Bueno, todos los gatos para mí son una especie que... Yo no sé qué pasaría en la humanidad si los gatos dejarían de existir, pero bueno. ¿Existiría más ratas? No, habría otra cosa que... Nosotros teníamos un perro que mataba a las ratas. Buenísimo. Cazaba mejor que los gatos. Sí. Entonces, pero en la humanidad, no. El Señor se desmeró, fue creando a una Eva preciosa, una Eva hermosa, a una mujer, ¿ok? Que iba a ser el complemento de Adán, fue el complemento de Adán, ¿ok? Y yo sé que el Señor tiene buenos gustos, ¿ok? Entonces, el Señor nos ha hecho comunitarios. Estamos diseñados para vivir en comunidad, para vivir en grupos, para vivir comunitariamente, esforzándonos para proteger el corazón, permaneciendo en adoración al Señor y compañerismo con los hermanos en Cristo. Ahora me refiero cuando vivimos en comunidad, en estos grupos, como hermanos en Cristo que somos. Aquí en la iglesia nos esforzamos, o eso debería ser, esforzarnos para proteger el corazón, permaneciendo en adoración al Señor. Lo que en ocasiones aprendemos solo por las malas. ¿Cuántas veces nos enseña el Señor la palabra? ¿Y cuántas veces nosotros aprendemos por las malas las cosas? Wow, es increíble. El escritor de Hebreo utiliza una palabra que se llama parakaleo, ¿okay? Parakaleo en griego, que significa animarse, anímense, en el versículo 13. ¿Okay? La palabra dice así, llamar cerca. Parakaleo es kaleo, para kaleo. Kaleo significa llamar. Y para es como las palabras estas que tienen una palabra antes de la palabra. ¿Ah? Prefijo. Un prefijo. Para, que significa cerca. Que para es cerca y kaleo es llamar. Entonces, llamar cerca. Eso es lo que significa. La palabra animar, que traduce como animarse, ok, para kaleo significa verdaderamente llamar cerca. Invitar, invocar, rogar, alentar, animar, confortar, consolar, exhortación, exhortar, exigencia. Todos estos significados. El Nuevo Testamento hace referencia al Espíritu Santo de Dios como paracleto, ¿ok? O consolador.
O sea, consoladores para que el Espíritu Santo no es que es paracleto, consoladores que es paracleto, ¿ok? Que tiene el mismo significado, o sea, no es casualidad, sino causalmente tiene el mismo significado. De hecho, déjame decirte que para los soldados romanos, paraclete, ¿okay? Lo que para nosotros es consolador, para ellos era la persona que luchaba a sus espaldas, protegiéndolos de aquellos que venían a atacarle atrás. El soldado romano sabía que a sus espaldas había alguien que le estaba cubriendo las espaldas. Y ese era su paracleto. Con la ayuda del Espíritu Santo entre nosotros como familia, todos estamos llamados a cuidar las espaldas de quienes nos rodean. Todos estamos llamados a cuidar las espaldas de quienes nos rodean. Amados, debería existir en la casa de Dios una gran cantidad de los unos por los otros. Ya lo hemos predicado, hemos hecho prédicas en donde hemos hablado de los unos por los otros. Un montón de veces que la palabra repite los unos por los otros. Anímense los unos a los otros, consuélense los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros, apóyense los unos a los otros, confiésense los unos a los otros. Hay un montón de los unos a los otros. Debería existir en la casa de Dios, debería existir en la iglesia, debería existir en el cuerpo de Cristo, debería existir en el rebaño del Señor una gran cantidad, un montón infinito los unos por los otros. Ya lo he dicho, lo hemos predicado en varias ocasiones. Así que ya lo he hecho porque me he leído la palabra varias veces. Pero una vez más, ruego al Dios, te ruego Señor, te pido Señor, para que hoy mismo nos enseñe cómo poder fundar. Y fíjate lo que te voy a decir, como si se tratara de un ministerio. La iglesia va a abrir el ministerio de la alimentación en la calle. La iglesia va a abrir el ministerio de apoyo social, no sé qué cosas. La iglesia va a abrir el ministerio de enseñanza de tejer. Va a estar Sara ahí enseñando a otras mujeres a tejer. La iglesia va a abrir, así como que si la iglesia va a fundar un nuevo ministerio, como si la iglesia fuese a abrir un nuevo ministerio, yo le pido al Señor, no yo como pedírselo, decirle, Señor, ¿ok? Vamos a fundar, vamos a abrir un ministerio que se llame los unos por los otros. Para que en nuestros corazones lo que exista, lo que habite, lo que enfocado sea los unos por los otros. Para acompañarnos, animarnos, ayudarnos, amarnos, consolarnos, apoyarnos, enseñarnos, fortalecernos, estimularnos, someternos, hablarnos, exhortarnos y un largo etcétera. Los unos por los otros. No en favor, fíjate que la palabra no dice nunca, es que deben hacerse favores los unos a los otros. No. Eso no es. Siempre con la presencia del Consolador. Siempre con la presencia del Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que Jesús nos dejó y que Jesús le pidió al Padre y que Él dijo que nos dejaría. Mira esta palabra que tengo aquí que me encanta. De Juan, si quieres la pones, Juan 14, 26 al 27. Juan 14, 26 y 27. Pon un momentito, por favor. Juan 14, no la vayas a confundir con 1 Juan. Juan 14, 26 y 27. Dice así, fíjate. Dice así. Va a ir leyendo ahí. Dice, pero el Consolador, quien nos anima, es quien nos anima. ¿Ok? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. O sea, el Espíritu Santo de Dios es quien nos guía, nos enseña sobre todas las cosas que Jesús nos enseñó. Pero es el Espíritu Santo quien nos va a refrescar y nos va a dar fe de todas esas cosas que ya nos enseñó. Y Él es el que nos va a guiar. ¿Ok? Y les hará recordar todo lo que les he dicho. O sea, también nos fortalece en sabiduría y conocimiento de todas las cosas que dio Jesús, de lo que estábamos diciendo. ¿Ok? Y nos fortalece en sabiduría, porque pide al Espíritu Santo sabiduría y no te la negará. Y después dice Jesús, cambia un poquito, él está hablando del Espíritu Santo, pero cambia un poquito el esquema del asunto de lo que está hablando y dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Jesús ahora viene y dice, bueno, con esta palabra te reconforto, te tranquilizo, porque te estoy dando una palabra de paz. No la que da el mundo, sino la que doy yo. Así que tranquilízate, porque ya hemos vencido todos los afanes, ya hemos vencido todas las situaciones, ya hemos vencido el mundo. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ahí están las palabras de ánimo de Jesús.
no se angustien ni se acobarden. O sea, si tu Padre Celestial, si Dios mismo, si Jesús su Hijo te dice, no te angusties ni te acobardes, ¿qué haces angustiándote y acobardándote? No se angustien ni se acobarden. ¿Qué palabras de ánimo quieres? ¿Qué es lo que quieres que nos diga el Señor? ¿Qué quieres escuchar de Dios para de una vez por todas esa actitud de los unos por los otros verdaderamente sea algo cimentado y sembrado con amor en nuestros corazones? Sin celos. Porque el problema es que a veces queremos actuar los unos por los otros y vienen otros y se ponen en celo. Ay, mira, allá se están reuniendo, mira, no nos dicen nada, se están reuniendo escondidos. Ah, ¿qué tendrán? Seguro que quieren serruchar la pata al pastor. Y empiezan los celos, y empiezan los malentendidos, y empiezan los pensamientos que le damos cabida a pensamientos que son malsanos, que no son los correctos. Yo necesito que una persona se esté reuniendo en privado para nosotros enterarnos de qué es lo que están cavilando. Si una persona quiere serrucharme las patas o quieren serrucharnos las patas significa salud, quitarnos el puesto, quitarnos el cargo. Y Basilio. Y Juan Carlos. Juan Carlos y Basilio deberían estar porque están muy allegados con maracuchas y cosas de estas, ¿no? con zulianos. Salud. O sea, es quitarnos. Eso se dice aquí también. ¿Sí? Ah, bueno, ok. No hay ningún tipo de celo ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué debemos pensar mal cuando una persona... Yo debo pensar, se están animando los unos a los otros. Ahora, si están haciendo cosas distintas, cada quien rendirá cuenta. Es que cada quien rendirá cuenta. Y en estos días, reunido con una persona, le decía, nosotros tenemos, ya nosotros tenemos un juez, ya saben quién te va a juzgar, ¿verdad? Pero mientras llegue ese día, ¿quién es tu juez? No, los frutos. Los frutos se constituyen en tu juez. Claro. El fruto que yo dé es mi juez. Porque es lo que van a ver las demás personas. Entonces, quien me está juzgando, hay uno que me va a juzgar un día. Sí, todos doblaremos rodillas y seremos juzgados. Pero mientras llegue ese día, hay uno que me está juzgando a diario, a cada momento. Mi fruto es el que me juzga. Como yo me comporte, como yo haga, como yo diga, ese es mi juez. Consolador nos anima, nos enseña, nos guía, nos fortalece, nos da sabiduría. Jesús nos reconforta, tranquiliza y nos da sendas palabras de ánimo. Ánimo nos dice, no te angusties ni te acobardes. Amado, la semana pasada todos se enmudecieron. La verdad es que yo me quedé así un rato. Hubo como unos segundos que parecieron eternos de silencio. Unos segundos de silencio que parecieron eternos. Pero todos se enmudecieron ante la pregunta por la falta de ánimo. ¿Os acordáis que pregunté? ¿O será que están faltos de ánimo? Y todos me miraron. Yo sentí todas las miradas clavadas aquí como puñales. No es que me estaban lanzando puñales, pero sentí todas las miradas porque hice así rápidamente y todas las miradas estaban aquí. ¿Okay? Y la verdad es que me quedé, bueno. Sin embargo, me he dado la tarea en buscar en la palabra, en la Biblia, y que he buscado en varias versiones, inclusive en varios idiomas. Trato de ver en donde dice la Biblia que Numa Rincón es el pastor que tiene que darle ánimo al rebaño. Hermano, y no conseguí nada de eso. No conseguí nada de eso. Por el contrario, en Hebreos 3:13 dice, anímense los unos a los otros cada día. O en Hebreos 10:25 dice, animándose unos a otros. Y por todos lados, que por más que traté de buscar mi nombre y apellido, no lo encontré. No lo encontré en ninguna parte, ni en versiones, ni siquiera ni en inglés. Fue la otra versión que busqué. No lo busqué. A lo mejor en italiano sale porque Numa Pompilio, ¿no? Segundo emperador romano. ¿Ok? Ahora, adicionalmente quiero comentarte que el mantenernos despiertos, y me estoy refiriendo a la prédica del domingo pasado. La prédica del domingo pasado, ¿alguien recuerda de qué predicamos? ¿Fue la segunda parte de qué? Acerca de las 10 vírgenes, de mantenernos vigilantes, expectantes y estar listos. ¿Os acordáis? Bueno, adicionalmente quiero comentarte que el mantenernos despiertos, vigilantes y listos, según la parábola de las 10 vírgenes, tiene mucho que ver con el ánimo al que hacemos referencia hoy. Pero muchísimo. Es que el Señor es sabio. O sea,
verdaderamente hace par de semanas, 2 o 3 semanas, pone en el corazón predicar a las 10 vírgenes. Pero es que ahora viene y de una vez mete por el mismo tubo la parte del ánimo. Por supuesto, hubo este trance que viví el domingo pasado y me quedé un poco descolocado, ¿ok? O bastante descolocado. Pero el Señor sabe el porqué de las cosas, ¿ok? Y para ilustrarte esto, porque yo sé que me vais a entender cuando les diga esto, ¿ok? Quiero que me pongas, por favor, 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 18. Voy a ilustrarles esto, os voy a ilustrar esta situación, ¿ok? Porque Pablo también lo deja escrito en una carta a los de Tesalónica. Entonces, 1 Tesalonicenses, seguid en la pantalla, por favor, voy a leer, seguid en la pantalla lo que voy a leer. Dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Lee conmigo, por favor, el versículo 18. Por lo tanto, ¿qué dice ahí? Por lo tanto, anímense los unos en qué. Anímense los unos a los otros en qué. Con estas palabras. Las 10 vírgenes nos dicen, hey, tienes que estar pendiente y listo. No te quedes dormido. Ellas se quedaron dormidas, ese fue su gran problema. 5 se quedaron fuera y 5 entraron. Ok, no te quedes dormido. No te quedes dormido. ¿Ok? Y Pablo que nos dice, anímense los unos a los otros. ¿Pero con qué palabra? Epa, campeón, ¿cómo está? ¿Cómo está el Madrid? Ayer ganó. Debes estar contento porque ganó el Madrid. Esas no son las palabras de ánimo. Las palabras de ánimo es Jesús va a venir otra vez. El Señor regresará. Cobra ánimo porque Jesús va a venir. Porque el esfuerzo que estás haciendo no es en vano. Porque la lucha que tienes no es en vano. Porque el Señor ya venció. Cobra ánimo. Porque viene otra vez el Señor Jesús. Anímense, por lo tanto, anímense los unos a los otros con estas palabras. Y estas palabras era Pablo diciéndole a Tesalónica, hey, ánimo porque el Señor viene nuevamente. Su promesa es amén y amén. Y Él no nos va a mentir. Por esto se debe lo que leíamos hace rato en Hebreo, mientras dure el hoy. Mientras dure el ahora y mientras dure el hoy, anímense los unos a los otros porque el Señor viene. Porque no podemos alentarnos ni animarnos ayer. Y no sabes, como dijimos el domingo pasado, porque ya el último amanecer que viste, lo vistes, no sabemos si Jesús viene ahora. ¿Ok? Y no tendrás la oportunidad del mañana para alentar y animar a otra persona. Por eso es que la palabra de Hebreo es enfática. Hoy, mientras dure el hoy. No pierdas el tiempo. Mientras dure el hoy, mientras sea hoy, hazlo. Haz lo que tienes que hacer. Haz la voluntad de Dios. Haz lo que has sido llamado. Haz lo que tienes que hacer. Sé obediente con lo que dice la palabra. Pablo nos exhorta a animarnos los unos a los otros en la pronta venida del Señor. Ya que él sabía de la capacidad que hay en el aliento y en el ánimo. En el poder ayudar a levantar el desánimo. ¿Sabes por qué? Porque vivir expectante, cuando tú vives, vivir expectante de su pronta venida, es vivir en la fuerza de la fe, es vivir en el poder de la fe. Cuando nosotros vivimos, cuando tú vives expectante de la segunda venida del Señor, del pronto regreso de Dios, estás viviendo en toda la fuerza de la fe, porque lo estás creyendo, porque tienes fe de que eso va a suceder. Porque aquello que no ves, pero que esperas que ha de suceder, lo estás viviendo. Yo no lo veo, Señor, pero yo estoy seguro de que vienes. Entonces vives con toda la fuerza de la fe. Vives con todo el poder de la fe. Déjame hacerte una pregunta simple. ¿Quién te está cuidando las espaldas? Ahí te la dejo. Tercer punto, manteniéndonos firmes hasta el fin. Manteniéndonos firmes hasta el fin. Versículos 14 y 15 de Hebreo. La verdad es que me gusta un montón este pasaje. Me gusta un montón. Bueno, no sabía que lo estaba repitiendo, lo estaba predicando nuevamente, pero me gusta un montón este pasaje porque hay palabras de ánimo, nos da instrucción, nos da dirección, sabemos qué debemos hacer, sabemos qué tenemos que hacer. Hey, vamos a animarnos los unos a los otros.
Campeones, vamos a animarnos. Mujeres, hombres, varones, vamos a animarnos. Hijos de Dios, hijas de Dios, vamos a animarnos. Vamos adelante, vamos a seguir. Tú quieres ver la iglesia llena, haz lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo de Dios va a añadir, Dios va a añadir, conforme a lo que dice la palabra que cada día añadía. Pero haz la obra que te corresponde hacer. Haz la parte que te corresponde hacer. Sigue hablando, no te canses. No te canses, cobra ánimo, no te canses. No te canses de hablar con uno y de hablar con otro. Es que pastor, ya le he hablado 40 veces y que no me hace caso y no viene. No importa, sigue hablando. En un momento dado el Señor va a hacer la obra. Es que tengo ya 3 años y sigue hablando. El pastor, es que ya tengo 20 años orando por mí. Sigue orando. Es que sigue orando, sigue clamando al Señor. Sigue clamando, no te canses, cobra ánimo porque el día se acerca. El día se acerca y tenemos que estar pendientes de que en su venida, ¿ok? Debemos seguir haciendo lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos hoy. Me gusta, me encanta este pasaje. Nos llena de ánimo, nos llena de entusiasmo, nos llena de instrucciones. No nos deja las cosas en el aire. No. Es que está completo. Está simple y directo. Me gusta la forma como está redactado. Me gusta cómo utiliza el tiempo presente. Hoy, no lo dejes para después. ¿Por qué? Porque después todo va a ser eternidad. Ya no tienes el hoy, ya no vas a tener el hoy. Ya todo va a ser eternidad. Quiero leerte este pasaje desde el 12 hasta el 15, pero te lo voy a leer en otra versión. Quítalo un momentico para que no tenga la tendencia a ver la pantalla, por favor. Fíjate, te lo voy a leer en la Biblia de lenguaje sencillo. Yo esta Biblia la utilizo mucho porque es una Biblia que está redactada como para niños. No, ni siquiera traducción bien. Biblia, lenguaje sencillo. Es una Biblia que está tomada de Reina Valera del 60, una versión, o sea, no es una versión tomada de los originales, sino ya de una traducción, ¿ok? Pero redacta, le da la sintaxis, es distinta, y entonces tiene una comprensión muy simple. Fíjate así, mira lo que te voy a leer, desde el 12 al 15, dice así: cuidado, hermanos, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Al contrario, mientras aún quede tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Así nadie dejará de obedecer a Dios, ni pensará que, si peca, hace el bien. Al principio, cuando confiamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos. Y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros siempre. Por eso la Biblia dice: si hoy escucha la voz de Dios, no sean tercos como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo. O sea, si esto no está redactado para un chico joven, para un niño, Señor, yo a veces le digo, háblame, Señor, como si yo fuese un infante porque no te entiendo. Háblame, pero un palito y otro palito. Así mismo le digo muchas veces al Señor que me hable porque no entiendo. Pero esta versión es increíble. Amados, he de confesaros, yo sé que aquí alguno lo va a decir, a mí también, pero he de confesar que me gusta muchísimo el pan recién salido del horno. Pero no el pan recalentado en el horno de mi casa, sino el pan recién salido del horno de las panaderías. Me encanta. Es que tiene un aroma, ¿ok? Está fresco, está calentito. Huele. Es un olor que a lo que se fríe ya se pierde. Tiene un olor, está crujiente, está aromático. Me encanta el pan, así el pan recién salido del horno, ¿ok? Perdón por aquellos que tienen hambre. Sin embargo, fíjate bien. Tú vas a la panadería o vas al sitio donde vende o vas ahí al kiosco, vas al chino, vas donde vas a comprar el pan. Y es que aromático. Sin embargo, ese mismo pan, y si no, hacer la prueba, os invito a que hagáis la prueba. Ese mismo pan, que es una delicia, es que te comes una barra completa y 2 barras. Yo iba a comprar el pan en mi casa que está a 2 manzanas y casi me comí una barra cuando está calentito, así que te vienes quemando. La bolsa a veces se suda, se moja por lo caliente que está, ¿no? Por el ambiente. Y si yo digo, no me lo metes en bolsa plástica porque se moja todo el pan, no me lo metas. Y vas comiendo y no puedes parar. Son como las pipas. Una vez que comienzas con una pipa ya no puedes parar hasta que tú termines la bolsa. ¿Ok? Riquísimo. Sin embargo, ese mismo pan recién sacado del horno, que es una delicia, una semana después se pone duro, rancio, le sale moho, a que ahora es muy poco atractivo. Te pregunto, ¿estás aún fresco o estás fresca, caliente en tu caminar con el Señor? ¿O te has convertido en una persona rancia y dura con el tiempo? Porque tienes años ya viviendo en los caminos del Señor.
Amado, lo intuía, pero no lo tenía del todo claro. Los callos se forman como una reacción de protección contra el daño y el abuso de esa área en donde el callo está saliendo. O sea, lo intuía, pero no lo sabía con certeza, ahora sí lo sé con certeza. Cuando sale un callo en alguna parte, es el área protegiéndose de un abuso que está teniendo de esa área. Fíjate que a Santiago lo llamaban rodillas de camello. ¿Por qué? Porque su forma siempre oral era arrodillado. Y era tanto lo que se arrodillaba que hizo callosidades en las rodillas. ¿Okay? Pero ¿tú sabes qué? Pueden salir callos y formarse callosidades en otras partes del cuerpo. Así que te digo que en nuestro corazón, o nuestros corazones, también tienen la facultad de formar callos protectores contra los daños que nos han hecho, que nos pueden hacer y que crees que te van a hacer. El problema es que nos hacemos callosidades en el corazón sobre situaciones que aún no han sucedido, pero por si acaso suceden. Eso es como el preocuparte, ocuparte antes de tiempo. Es una ofensa al Señor. Siempre me ha parecido, lo hacemos, lo hago, pero me parece una ofensa al Señor. Porque si el Señor está en control de todas las cosas, ¿qué hago yo con preocuparme de algo que todavía no ha llegado? Y a lo mejor ni llega. A lo mejor ni llega. Señor, no tengo cómo pagar la luz. Y no tengo cómo pagar la luz. Y estoy preocupando porque me la van a cortar. Pero de pronto llegaron los recursos y pudimos pagar la luz. O sea, no llegó nada. Y estoy preocupado de una situación en la que debo ocuparme, pero vivo en una preocupación que no ha llegado. Y a lo mejor ni llega. Pero nos sumergimos y sumergimos nuestro corazón, nuestras mentes, nuestro ánimo, nuestras expectativas, nuestros sentimientos en situaciones que a lo mejor ni llegarán. Y ahí nos desgastamos. Y el corazón haciendo callosidades alrededor. Amados, solo el buen alimento, escucha bien, solo el buen alimento del aliento y del ánimo. Y fíjate bien, no el de la adulación y la vanagloria, porque algunos tienden a confundir, ¿okay? Algunos tienden a confundir la adulación con el ánimo. Amados, nos animamos, no nos adulamos. Nosotros no estamos aquí para calentar la oreja. En adulación, la persona que adula está buscando algo, quiere conseguir algo, quiere alcanzar algo, quiere algo de ti. Y lo que hace es endulzarte los oídos, adularte, para que entonces tú, en vanagloria, sueltes lo que esa persona quiere. Cuando tú animas a tu hermano, cuando tú animas a tu hermana, cuando tú le das aliento y le das ánimo, tú no estás buscando eso. Lo que estás buscando es que la persona del desánimo sea levantada. La persona de allí venga arriba. La persona diga, mira, no te quedes en el pecado. Surge, porque no debemos quedarnos en el pecado. Lo dice la palabra, lo leímos. Es que lo leímos. Solo el buen alimento del aliento y del ánimo, y como decía, no el de la adoración y la vanagloria, pueden hacer que esas barreras de callosidad protectora del corazón se quiten de su alrededor. Dicen por allí que se necesitan 7 declaraciones positivas por cada negativa recibida. Como una vez os dije, se necesitan 8 abrazos al día. Eso no lo hacemos, pero se necesitan 8 abrazos al día para activar las endorfinas y no la adrenalina. Como sabéis, la adrenalina es lo que te envejece, lo que te enferma, lo que te daña el cuerpo. La adrenalina, eso que cuando viene un perro rabioso te hace correr para salvar tu vida, ¿ok? Esa adrenalina hace falta en algunos momentos. En el momento del perro, en esos momentos de rápida reacción, necesitas la adrenalina. Esa es la que te va a hacer reaccionar. Pero cuando tú vives en adrenalina, porque vives todo el tiempo enfadado, criticando, peleando, malhumorado, entonces lo que está despierto en ti todo el tiempo es la adrenalina. Y la adrenalina lo que hace es enfermarte, te enferma, te lleva abajo, te mata. Es lo que acaba con tu vida. Nosotros debemos crear endorfinas, porque la endorfina es lo que hace lo contrario. La endorfina es la sustancia natural que el cuerpo hace para sanarte, para mantenerte en buen estado de ánimo, para mantenerte bien, para mantenerte en gozo, para mantenerte en alegría, ¿ok? Para evitar que estas callosidades se hagan. Tu cuerpo tiene la facultad de crear las medicaciones
que necesitas para muchas cosas. Pero lo que hacemos es que nuestra fábrica biológica en nuestro cuerpo la utilizamos para fabricar aquello que nos daña y nos mata. Se necesitan, dice, 7 declaraciones positivas por cada una negativa. Y vuelvo y repito, no estamos hablando de positivismo, no estamos hablando de actitud positiva, de esos libros, nos comimos un montón. Nos comimos un montón. ¿Quién se llevó mi queso? El Ferrari rojo del monje. Aprende a decir sí. Bueno, de algunos títulos que me acuerdo, pero leímos un montón de libros de ayuda, de autoayuda y de positivismo. Muchos de esos libros, aunque no los creáis, están sacados de pasajes de la Biblia. No los mencionan, pero vienen de la Biblia. ¿Tú tienes el poder dentro de ti? Claro que tienes el poder dentro de ti. ¿Tienes el Espíritu Santo en tu vida? ¿O no lo tienes? ¿Ah? Claro. Pero tú no puedes decir, Señor, quiero un yate de 80 pies y poner las fotos en el baño, en el armario, en la nevera, en la puerta de tu casa y esperar que te llegue una carta diciendo que tiene su yate ahí, ¿cómo se llama? Atracado en el, ¿cómo se llama? En la marina de Chipiona. No. Si no te esfuerzas por conseguirlo, no lo vas a tener. Si es que Dios lo quiere también, claro. Amado, para concluir, quiero hacer otras preguntas. ¿Te estás animando a ti mismo? ¿Te estás animando? Porque los unos por los otros, pero ahora te hago otra pregunta y con esto quiero concluir. Porque hay un pasaje que es bárbaro, bestial, ya van a ver. ¿Te estás animando a ti mismo? Despiértate, cobra ánimo. Me gusta Lucas Colmenares, porque no hay conversación que no tenga ese hombre que nos diga, ánimo, siga adelante, ánimo, cobra, siempre, esa es su despedida. Si yo me despido siempre, que tengas un día feliz, un día, un día feliz y bendecido en el Señor, sus despedidas siempre son, cobra ánimo, ten ánimo, cobra ánimo. ¿Qué hablas de ti cuando nadie te mira excepto Dios? ¿Qué hablas de ti mismo cuando nadie te mira? Cuando estás frente al espejo, ¿qué hablas de ti? Yo a veces me tiro besos y digo, wow, te veo guapo como cuando tenía 18 años, porque me sigo viendo igual. Yo no sé por qué, pero me sigo viendo igual. ¿No? Bueno, pero la chiste, que te queda la chivita esa. Wow, y esas caras en la chiva, qué interesante te hacen. Y me río. ¿Habéis reído de vosotros a mí? Yo me río un montón de que pero no tenéis idea, me río. Sé que estoy haciendo el ridículo, pero tú sabes que cuando sé que estoy haciendo el ridículo, más me río. Ahí en la privacidad del baño, de la ducha. ¿Te enfrentas a un desafío alentador o desalentador? ¿A qué te estás enfrentando? ¿Cuál es el desafío que tienes en tu vida? ¿El desaliento o el aliento? Y quiero recordarte lo que dice 1 Samuel sobre David y sus hombres cuando llegaron a Siclag. Resulta que cuando David y los hombres de David, los guerreros de David, cuando ellos llegan a esta localidad, Siclag, que es donde vivían, donde tenían su residencia, se encontraron que los amalecitas habían invadido la región del Negev. Habían invadido toda esta región. Ellos habían atacado, habían destrozado, habían incendiado Siclag, la ciudad donde ellos habían dejado a sus esposas, sus hijos, sus familias. Pero resulta que la palabra nos dice que los amalecitas no mataron a ninguno. Hicieron estragos, destrozos, lo destruyeron todo, lo quemaron todo, saquearon todo. Pero no mataron a ninguno. ¿Ok? Dice, los amalecitas tomaron cautivas a las mujeres, hijos y todos quienes vivían allí, desde el más pequeño hasta el mayor. La primera reacción de David y de los hombres, de los guerreros, de los fuertes, de los valientes de David, fue llorar y gritar hasta quedarse sin fuerza. Dice la palabra que era llorar y gritar hasta quedarse sin fuerza. Imagínate que tú llegues a tu casa, bueno, no te lo imagino. Pero fíjate lo que dice, no lo ponga, yo lo leo. 1 Samuel 36, eso está en el capítulo 30 de Samuel, de 1 Samuel. Dice, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, o sea, de apedrear a David. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas.
pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. David, dice la palabra David, o sea, David cobró ánimo y después, acto seguido, o sea, como una cosa, no es que le pidió a Dios y puso la confianza en el Señor, no, cobró ánimo, se levantó en sus dos pies, se puso erguido, tomó la valentía que el Señor le ha dado, la confianza que Dios le ha dado, la palabra que ya Dios le había dado, cobra ánimo, termina de poner toda su confianza en el Señor y va y le habla a los hombres. ¿Tú sabes qué? Vamos a buscarlo. Y leer leer el resto de la historia, la leer en casa, pero es interesante, es aquello que después fueron, estaban bebiendo unos aguas y estos no fueron, y después derrotaron a todo el mundo, se fueron huyendo, y después había unos que no querían compartir el botín porque unos se habían quedado, y David dijo que todo el mundo iba a compartir. Leer después la historia que es bien interesante. Andrés. ¿Ah? Ah, no, está en el 30, Samuel 30. Primera Samuel 30, para que lea la historia. Pero el 30, el versículo 6 dice, pero cobró ánimo. O sea, la gente, los suyos estaban queriéndolo. Dice, es que te seguimos a la guerra y te seguimos a todas partes. Y mientras estamos nosotros de batalla y guerra, vinieron a Amalecita y nos han roto y nos han quitado todo. Pero cobró ánimo. Puso su confianza en el Señor su Dios. Y sale adelante. Quiero terminar compartiendo con vosotros una historia. Una historia. Esta historia son para todos aquellos que son padres, que son abuelos, y para quienes no son padres y son abuelos, mantenerlo presente. ¿Ok? Porque el ánimo no es solamente para nosotros, los unos con los otros dentro de la iglesia, sino los unos con los otros en tu familia, en tu hogar, con los familiares, con los amigos, en el trabajo. ¿Ok? Las palabras de ánimo son para todos. Dice, un niño se quejó a su padre, la historia, esta es una historia real, esto no es falsa, esto sí es real. Un niño se quejó con su padre de que la mayoría de los himnos de la iglesia eran aburridos y pasados de moda. Con palabras que no tenían sentido, que eran palabras aburridas, que no tenían sentido para esa generación, ¿no? Te está diciendo para la generación del niño. Te está diciendo que, papá, es que no tiene sentido para mí, son palabras aburridas, son palabras anticuadas, son palabras que a lo mejor para ti, pero para nosotros la juventud no tiene significado, no significan nada. Su padre lo alentó, lo animó, pero lo desafió. Hay personas que van a actuar siempre desafiándote. Lo desafió con estas palabras. Si crees que puedes escribir mejores himnos, ¿por qué no comienzas a hacerlos tú? A ver si no sale. Nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz, y paz su santa ley, y paz su santa ley, y paz su santa ley. Ya viene el día, ya llega el Mesías al mundo, paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador. Me lo movió mucho. Perdón. Ya es feliz el pecador. Jesús perdón le da. Jesús perdón le da. Jesús perdón le da. Ya viene
que el niño aceptó el desafío del padre. Se fue a la habitación y escribió su primer himno. Tenía 15 años y era el año 1690, no era 1200, no era 2020 ni 2018, era 1690. Y el joven se llamaba Isaac Watts. Escribió más de 350 himnos, dentro de los cuales está este villancico, Al mundo paz nació Jesús, junto con otros clásicos. Una palabra de ánimo puede hacer la diferencia en una persona. Una palabra de ánimo en tu hijo puede hacer otra persona. Una palabra de ánimo en aquel que está a tu lado puede ser que resulte y redunda en otra persona. No nos cansemos de animarnos los unos a los otros. Somos los herederos de Cristo, no por nuestra perfección, sino por su perfección y su gracia. Así que tomemos su perfección y su gracia y animémonos los unos a los otros. ¿Quiere que ocurran cambios? ¿Quiere verdaderamente que ocurran cambios? Comienza por animar a las personas en tu iglesia. Amén. Amén. Ahí viene el día. Ahí llega el Mesías. Ya viene el día. Ya llega el Mesías. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu aliento, por tu ánimo, Señor. Porque tú nos has dejado al Consolador, Señor, para que todos los días cobremos ánimo, para que todos los días tengamos guía, para que todos los días, Señor, tengamos, Padre, saber en sabiduría cuál es el camino que debemos seguir, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra de ánimo en la Biblia, Señor. Gracias por todo lo que nos has dejado. Gracias por todo lo que tú has hecho y por todo lo que continúas haciendo, porque mientras dure el hoy, seguimos escuchando tu voz, Señor. Mientras el ahora continúe, seguimos escuchando tu voz, Señor. Y queremos aprovechar el hoy, Señor, para llevar palabras de ánimo, palabras de aliento, Señor. Como tantos hombres que tú llamaste en tu palabra y hicieron para llevar palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de exhortación, pero palabras, Señor, para levantar, Señor, a aquellos que estaban todos desalentados y que estaban todos desanimados, Señor. En el nombre poderoso de Dios, Jesús, te damos gracias, Señor. Te pido, Padre, que hoy sea la diferencia, de que hoy sea un comienzo, de que hoy, Señor, como esa nueva actitud en el que nos vamos a ayudar los unos a los otros, a apoyarnos los unos a los otros, ese ministerio de los unos por los otros quede sembrado en nuestros corazones, Señor, para que verdaderamente podamos trabajar, hacer, vivir, Señor, conforme a lo que tú verdaderamente quieres de tu pueblo, Señor. Estando los unos con los otros, animándonos en todo momento, Señor, ya que el día se acerca, ya que ese momento viene, ya que ese tiempo viene, Señor, porque está cerca, cada día está más cerca, cada momento que pasa está más cerca de tu segunda venida, de tu pronta venida, Señor. En el nombre de Jesús nos animamos en esto, Señor, que nos enseñaba Pablo, Señor. Nos animamos y nos exhortamos, Señor, a seguir animados, Señor, en tu pronta venida, porque es allí cuando vivimos en la fortaleza de la fe. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Dios Jesús, Señor. Oremos estas cosas en tus manos, Señor. Amén y amén.